dando OK para ir a Facebook. En breve ya tiene que salir. Igual vos podés, no tenemos forma de verificar, Carlos, ¿verdad? Una vez que estemos Acá me va a en... salir. Me salía que está yendo. Ah, excelente. Sí, se está yendo, Avisa, está saliendo. avisa, avisa, avisa. Me dice si quiero salir de la reunión o si quiero quedarme. Y me imagino que se lleva Facebook, Carlos. Ya se me lleva. Y ya Va, ella estamos. para nada. Ya estamos. Ahí se va, Carlos. Bienvenidos a todos. Tobe, tayamos epona, yo ahí te llevo, ñaño mongue también este espacio habitual de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de los viernes a partir de las 13, ñaño mongue tajangua, con referentes académicos del ámbito lingüístico-cultural para conversar, debatir un poco sobre temas que atañe a la lingüística y al ámbito académico en general. Upesaramo Carlos Ñamuñe Punuco Arape, Arape Apope y Emilion Dive, SPL Guibe, por eso tenemos ya la presencia de la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, porque hoy vamos a hablar sobre la fiesta que vivimos esta semana, los 10 años de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Upevareje ministra ora Guyen debe, ore moinure, jejaño mongetata, rejeco asayecue. Como Maiteiro, Arnaldo, Carlos, Aguillebete ABI, Pesereno, Irejeñeme Jamuaco Árabe, Aguillebete Mamaña Derecha, Bañanemo Inuba, Cointe, Viernes, Asayecue, Paixaguaña, Porojeno y Yabeña, Ñomongueta Jamuaña, Dera Pisacuera, Ojuicoi, Bañaneña, Güera, Ñaneta Paraguay, Japesa, Ñaño Moinú, Yaicuabe, Yajabo, mba'épa he'íseko ñaneñe'ẽrekove ñanderekove pevoi ñaneretáme ha ñanerembiapohápe aguyevete peẽme. Ora Guye ministra Orengo Acointero Ñepinú Covaco Porandu Ugui. Queremos saber de dónde es Ladislas Alcaraz de Silvero y cómo y cuándo empieza su vida a incursionar en este ámbito lingüístico y llegó a ser la titular de la SPL. ¿Cómo empieza esa inclinación hacia las lenguas? Chénico Colonia Emilio Acevedo, Itabaí, Santa Rosa de Lima, Misiones, Ribepupehuá, Upepe, Ara, Reñoiba, Ecueja lleva. Jesús, Cheru, Chepejenguecuera, Jacuera, Ojo, Ecue, acá, hay aquí en Dubio, está, Upegotuá, Ojo, Ecue, Colonia. Fueron como los colonizadores de estas tierras de Misiones, ¿verdad? Una comunidad prácticamente constituida por oriundos de Quindú sobre todo, ¿verdad? Y mis padres eran agricultores, nuestra casa queda, hasta ahora está esa casa ahí, a 5 kilómetros de la ciudad, nosotros le llamábamos pueblo, ya a pueblo, pues ya en de la campaña, pues, entonces, a 5 kilómetros del pueblo y nosotros fuimos a la escuela caminando esos 5 kilómetros, ida y vuelta, desde la colonia, una pandilla de niños que íbamos, ¿verdad?, hasta el pueblo. Mi escuela es la escuela número 352, Defensores del Chaco, y estuvimos en el colegio parroquial Santa Rosa de Lima, era de la parroquia y el único colegio en funcionamiento en aquella época en la ciudad, liderado, ¿verdad? Y toda la educación secundaria liderada por los padres jesuitas, y entonces me formé así en ese entorno, y es allí mismo, en ese espacio escolar donde padecí inicialmente el choque, vamos a decir, del cambio lingüístico, de ser guaraní hablante de cuna, de una familia guaraní hablante, salir del contexto familiar. Antes íbamos a los 6 años a la escuela, a los 6 años ir a encontrarse con otra lengua que no usas, que no sabes, es un poco angustiante. Yo pasé en mi infancia la angustia de no poder aprender
lo que se me enseñaba en esa lengua. Escuchaba, pero no entendía. Quería saber, quería hablar el castellano. Japea, ella hasawa, puja o pocoñan de jepeba. Acá tú, Pepe Abeja, esa anteve lleve añeana de castellano. Entonces también hoy yo pienso que le pasa a muchos niños que tienen como una meta, como un objetivo, aprender el idioma español, que goza de prestigio y que siempre está presente, sobre todo en las otras instituciones fuera de la familia. Entonces, por ahí comencé una expectativa de aprendizaje lingüístico. Creo que me volví muda, pasé por el mutismo, que es una etapa en el proceso de aprendizaje de una lengua, esos 6 primeros años de mi vida escolar. Hacia el 6º grado empecé a atreverme, por ejemplo, a decir hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A soltar el saludo y algunas expresiones básicas. En el colegio me dediqué a leer mucho, nos inculcaban la lectura, leía muchas obras literarias. Entonces mi inclinación también por la valoración de la literatura, que era literatura paraguaya. Yo ya le leía a Roa Bastos, por ejemplo, en el primer ciclo, para Hijo de Hombre leí. Después leía también obras latinoamericanas, universales así, más allá de Latinoamérica, no. Obras teatrales y narrativas leía mucho. Entonces me gustaba y eso me ayudó a escribir muy bien. Escribía sin errores y también el enfoque de enseñanza era bien gramaticalista. La enseñanza y el análisis morfológico, sintáctico y semántico nosotros realizábamos del 1º al 3er curso del ciclo básico, que sería el 8º, del 7º al 9º grado de hoy. Nosotros dominábamos los niveles estructurales de la lengua. Entonces me gustaba mucho la gramática porque me permitía conocer esa lengua en su estructura, me gustaba conjugar los verbos, todo eso, ¿verdad? Entonces tenía una inclinación y una facilidad para aprender la lengua, quizás por esa expectativa inicial, en detrimento del guaraní que traje de mi casa, que se iba empobreciendo, reduciendo. Veo oye José, ya hay poco habemos oiga tú la castellano, re ambocuatía jamón mi sheja seba y cuava, añeve ma hoy castellano, veja amon boriajua jao ese guaraní. Y así concluí ahí el bachillerato en ese colegio. Muy buena enseñanza recibí, muy buena base. Vine a la ciudad y empecé a estudiar formación docente y decidí por educación idiomática porque yo aprendí también en el colegio latín, dábamos también lógica formal y me gustaba mucho. Yo descubrí que la gramática y la descripción de esa estructura de la lengua era mi fuerte. Y entonces encontré una carrera en el ICE de entonces y estudié educación idiomática. A partir de allí, bueno, fui profundizando. En realidad yo vine con la expectativa de ser periodista radial, periodista de radio quería ser. Entonces yo frustré la formación porque prioricé la formación docente como para poder sustentarme también, trabajar, sustentarme. Y una vez que concluí la formación docente, allí yo aprendí a alfabetizarme en guaraní con la señora Ida Genes, una gran maestra que me hizo redescubrir mis raíces, mi identidad idiomática, cultural, el valor de la lengua guaraní, me alfabetizó en la lengua. En fin, empecé a disfrutar a partir, después de los 18 años, de mi lengua en un espacio de formación. Y al concluir esa carrera fui a abrazar la carrera que a mí me gusta y que todavía no estoy ejerciendo, les declaro, que es la locución radial y televisiva. En realidad a mí me interesaba la locución radial. En el IMA, en la Escuela Municipal de Locución, concluí esa carrera y luego fui a letras para seguir explorando ese mundo literario, lingüístico, y a partir de allí ya estaba dedicada a la enseñanza de las lenguas, la lingüística. Soy del sector de educación, soy maestra, soy innegablemente, ¿verdad? Y estando en el Instituto Superior de Educación, en el área de investigación, yo me dedicaba al departamento de publicación y publicábamos revistas científicas, artículos en guaraní, en castellano. Fomentaba mucho el uso de la lengua en esos ámbitos, por ejemplo, académicos, ¿verdad? Que no, escribir en guaraní me gustaba, leerlo escrito por otro, corregir,
las futuras publicaciones. A eso me estaba dedicando cuando fui convocada a asumir la titularidad de la Secretaría. También me cupo la oportunidad en el trayecto de formación cuando en Paraguay se abrió una oferta académica de maestría en lingüística aplicada. Formé parte del primer grupo, ¿verdad? Una veintena de profesionales que fuimos a estudiar en la Universidad Católica y pudimos concluir esta carrera. Me dio una buena formación para este campo de la lingüística aplicada, aunque más nos dedicamos a la educación, a la enseñanza, nos dio también una formación, vamos a decir, general, de lo que se puede planificar en materia de lingüística aplicada y las varias aristas de aplicación de la lingüística. Y finalmente una maestría en educación en el extranjero, gracias a una beca que el Estado paraguayo otorgó. Pude formarme en la Universidad de Viña del Mar, Chile, con otros 57 compatriotas de diferentes puntos del país. Nos formamos en una maestría en educación y la mía fue con énfasis en aprendizaje y medios. Y hasta hoy fui doctoranda un tiempo de la UNED, ¿verdad? Con un plan de tesis aprobado, pero justo en eso fui convocada, asumí el cargo y fui una pésima estudiante y tuve que abandonar ese sueño de ser doctora en estudios lingüísticos y literarios. El día que haga un doctorado quisiera hacerlo en esa rama. Me niego a ser doctorada en educación, quisiera ser especialista, siempre, ¿verdad? Profundizar en la especialidad. Y espero todavía que nuestro país nos dé esa oferta académica y ojalá sea desde las universidades estatales, desde las universidades nacionales, porque ahí tenemos que entender esta necesidad que tenemos también en el país. Y tengo una pregunta. No, estaba súper interesante, pero mi pregunta iba más o menos a ese día que te llaman y te convocan y te dicen, hay una Secretaría de Políticas Lingüísticas y esta es la misión. ¿Qué sentimientos tuviste ese día que te dicen, vas a ser la ministra de Políticas Lingüísticas? Les voy a confesar algo a ustedes y a todos los que nos ven. Una vez, fue en el año 2000, yo escuché a la viceconsejera de Políticas Lingüísticas del País Vasco. Yo no recuerdo su nombre, pero ella vino a Paraguay y en el Hotel Excelsior se realizó un seminario. Yo era relatora, tomaba nota de todas las ponencias. Esa ponencia particularmente a mí me tocó. Yo la escuché atentamente y escuché cómo ellos realizaban la planificación de su lengua primero para estandarizarla, luego para volver normal su uso, los esfuerzos y los argumentos que ella expresaba con tanta convicción de por qué es importante fomentar ese bilingüismo y que no es costoso como muchos piensan, que muchos dicen, bueno, no, porque en las dos lenguas eso va a costar mucho dinero, y que ella decía que genera oportunidades laborales en varios ámbitos y también genera ingreso a la hacienda pública. A mí me tocó mucho su ponencia, ¿verdad? No podía, me metí en esa ponencia, aparte de registrarla y sistematizarla, me tocó mucho y decía, nuestro país alguna vez debe realizar esto mismo con el guaraní y el castellano. Y después yo ya decía, a todos le decía, yo voy a ser ministra de Políticas Lingüísticas. Algo que estuvo conmigo en el aula quizá habrá escuchado. Muchos de mis alumnos escucharon eso de mi boca. Todavía no nació el ministerio que es para mí. Y así, soltaba esa palabra. Pues yo decía, quizás inspirada por aquella figura en realidad, y por querer hacer algo. Pero nunca jamás en mi vida pensé que realmente sería convocada. Y fue una mañana, me convocó una persona que ya era confirmada como ministra y me dijo, ¿estás parada? Sí, entonces sentate. Y ahí me dijo, te propongo la secretaría. Yo te llamo porque me indicaron, me pidieron y estoy colaborando. Y te propongo la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y sé que hubo otras personas que le dijeron, ¿por qué no? Lali me dicen, ¿verdad? Yo me quedé muda, porque dije, Dios mío, lo primero que se me representó
o sea, todas esas palabras que yo había soltado, ¿verdad? Y el momento real de que se me esté planteando eso que yo había dicho. Y dije, ¿habré sido irresponsable? ¿Habré querido para mí esto? Y bueno, en realidad después le dije, voy a consultar a mi esposo. Y ella no me disculpó eso también. No es que no me disculpó, me dijo, ¿cómo a tu esposo? Y yo dije, sí, el cimiento en mi vida importante es mi familia. Entonces, si yo no hago una concertación en casa, ¿cómo voy a sobrellevar el compromiso? Las mujeres, cuando somos llamadas a asumir cargos de responsabilidad, no renunciamos a los otros roles de esposa, de madre, hermana, hijas. En esa época yo era una hija de un padre a quien cuidaba mucho. Entonces, mi familia es muy importante para mí. Y bueno, acudí a mi esposo primero, luego a mi papá, a un hermano y también a un asesor espiritual que tengo. Y ellos me dijeron, oportunidades no siempre se ofrecen, uno es convocado en el momento que debe ser, mira bien tu interioridad. Uno de ellos me dijo, ¿sabes a qué te vas? Sí, sé a qué me voy. Bueno, anda a llevar ahí tus convicciones, anda a llevar tu disposición, anda a llevar tu talento, no entierres eso, pone al servicio de tu país que te está llamando. Me convencieron esas palabras y vine, acepté. Envié mi currículum, porque yo entonces no le conocía al presidente. Fue don Horacio Cartes quien me mandó convocar. No le conocía personalmente, no conocía a su equipo de colaboradores más que a esta persona, ¿verdad? Que me conocía también desde el ámbito de educación. Y fuimos después entrevistados y confirmados inmediatamente. Fue para mí una mezcla de sentimientos, sensaciones, de emociones y también mirar como un desafío, ¿verdad? De voy allí como yo. Quisiera mantenerme íntegra como persona, no dividirme, no quisiera tener varias caras en mi vida. Yo quiero ser de una pieza. Entonces, eso es lo que más he querido, así vine con... Y disculpen, yo soy creyente, ¿verdad?, de Dios, y gracias a Dios puedo decir hoy, me siento todavía así como vine, ¿verdad? Me siento todavía integrada, no compartimentalizada, no dividida, no es que tengo un rostro aquí, otro rostro allá, esa no soy yo, ¿verdad? Y por eso me siento muy bien también, ¿verdad? La secretaría, gestionar la secretaría ha significado también muchos desafíos para mí, pero cada paso lo he mirado así, con decisión y compartiendo la mirada a mis colaboradores. Nada he hecho yo sola y creo que juntos hicimos un camino interesante, diferente, acorde con los desafíos de nuestra realidad. Y que todavía veo mucho por hacer. Eso es lo que les puedo decir. Creo que me fui un poquito más, Carlos. No, Milita, está súper bien. Arnaldo, no sé si... Sí, para quien no sabe todavía, la SPL cumplió 10 años el pasado 11 de agosto, anteayer, ¿no? Los 10 años de la SPL, ministra, su reflexión sobre el significado de la existencia misma de esta institución para nuestro país y una breve reflexión también por estos 10 años. De los 10 años de vida institucional, 8 me toca estar al frente de esta institución. Entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Esta institución debemos señalar primero que es el resultado, ¿verdad?, el producto de esfuerzos de muchos luchadores. En primer lugar, eso es lo que hay que reconocer. Instalar la institucionalidad en un país no es una tarea fácil, y menos aún cuando trabajamos un bien inmaterial como es la lengua.
Así como otras manifestaciones y expresiones culturales. Generalmente no se le da la valoración como cuando se trata de bienes materiales, ¿verdad? Se valora un camino, un viaducto, un puente, unas construcciones, porque eso queda, eso se ve, ¿verdad? Pero lo que nosotros trabajamos es invisible, pero es inherente a la vida de la persona. El primer desafío que yo veía era cómo vamos a dar a entender el valor de lo que hacemos. Está con ella, ango te core inteligencia, ango plata ye una rei, están va eva iña hendu ave, pe okawi pe chao po iña ndere esa planta igual. Hashe ha era allí pe ya vendo y kwa ay winte coge. Porque ya ikuahara mombae pa hei seña neñe eñandereko vependa ya ayumimba. Entonces, contar con una institución del Estado responsable de aplicar las políticas lingüísticas, responsable de trabajar la misión a favor de las lenguas, es una riqueza incalculable. En la región y en el mundo nos expresan, a veces nos dicen, hasta sentimos envidia, porque ustedes tienen una entidad, un equipo de trabajo exclusivamente dedicado a las lenguas. Porque en los demás países se trabaja desde educación, pero la educación tiene una competencia, es la enseñanza de las lenguas, ¿verdad? La promoción en un ámbito que es la educación. O se trabaja desde el Ministerio de Cultura, que a su vez también tiene sus competencias muy ligadas al uso de las lenguas, pero no exclusivas, ¿verdad? Porque los procesos, las industrias culturales siempre se expresan en una lengua, ¿verdad? O en varias, pero no es la atención exclusiva en estudiar las lenguas, describirlas, ver su estado, ver su vitalidad, promover las lenguas, hacer conocer, difundir su uso, alentar a los hablantes, documentar las lenguas, ñañonga tuyas, o registrar esas lenguas, catalogarlas. Y si las comunidades de hablantes ven amenazada su lengua, en estado de peligro, desde el Estado, estar con ellos y apoyarles y animarles a que revitalicen su lengua. Estas son nuestras funciones, la misión propia de la SPL. Generalmente se nos asocia mucho con el guaraní. Nosotros trabajamos en realidad el bilingüismo oficial, donde el guaraní necesita mayor promoción que el castellano en el uso oficial, ¿verdad? Y por eso es que seguramente enfatizamos el tema de la lengua guaraní, su estudio, su planificación, porque todo falta cuando hablamos del guaraní. Lo que tenemos es hablantes, pero en su uso escrito, en su uso oficial, no tenemos casi nada. Entonces ahí el castellano está en ventaja. Castellano está en los documentos oficiales, en los medios de comunicación, y si nos descuidamos también en la enseñanza está predominando. Porque si vamos a la educación superior, el espacio del guaraní es reducido todavía. Entonces, el guaraní se está promoviendo para que efectivamente sea usado como lengua oficial. Y allí nuestro gran trabajo con la Academia de la Lengua Guaraní, la institución hermana del sector privado que ha nacido en el marco de la misma ley 4251. Así que contar con una Secretaría de Estado que atienda con exclusividad la problemática de las lenguas, no solo en el ámbito de la enseñanza, sino en todos los ámbitos de interacción social y con las comunidades de hablantes, en el caso de las lenguas indígenas, en el caso de las lenguas extranjeras, en el caso de la lengua de señas paraguaya. Eso no se puede hacer sin la comunidad de usuarios, de la comunidad de hablantes de la lengua. Entonces eso significa muchísimo, que nosotros estemos teniendo el tiempo para trabajar y reflexionar sobre esta realidad. Es eso lo que nos suelen decir desde los otros países, que ellos no pueden cuando atienden un ministerio que tiene otra competencia predominante o exclusiva.
Entonces, eso debemos señalar. Y además decir que Paraguay es el único país en la región que cuenta con una Secretaría de Políticas Lingüísticas desde el sector estatal. Tengo una consulta de los 10 años. ¿Cuál sería como un punto dentro de, puede ser algún hecho, algún acto en el que usted diga, vale la pena, o sea, todos los días vale la pena luchar por las lenguas, pero ese día tipo, como que tu corazón así explotó de alegría y dijo, acá vamos por buen camino, un hecho así dentro de los 10 años? En realidad no hay un hecho, sino varios, ¿verdad? Varios momentos que hemos celebrado, algún hito que vamos marcando, ¿verdad? El año pasado, contexto de pandemia, y el año pasado, 2020, en el contexto también de la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que nos tocó todo el año 2020 seguir trabajando y liderando desde la SPL. Ya tenía yo 7 años de gestión como titular, ¿verdad? Con el equipo de trabajo. En un espacio virtual de un seminario, de un foro, escuché a referentes de instituciones muy importantes de la educación superior hablando el discurso que nosotros hablábamos al inicio. Es así como un retorno. Cuando nosotros comenzamos, opuka, y ya no eres lo mismo, ¿ok? Nadie interpretaba que un mandato constitucional, una ley y una responsabilidad del Estado que nosotros estábamos asumiendo. Pero escuchar el discurso del otro lado, que se asume con nosotros que trabajar las lenguas es una cuestión transversal de todos los sectores, el compromiso debe ser de todos los sectores, y escuchar esa voz hablando con tanta altura y compromiso con las lenguas, con las culturas del Paraguay. Yo cuando escuché eso, fue un retorno tan agradable, ¿verdad? En los inicios también, cuando decíamos que debemos impulsar el guaraní no solamente en el ámbito nacional, sino supranacional, como nos dice la ley de lenguas, y así nace, por ejemplo, el convenio con Parlasur, que tenemos que seguir alentando para que en la región el guaraní se posicione. El año pasado también con el grupo de Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM, se crea una cátedra de guaraní. Eso es porque ya no estamos solo mirando este tema, ¿verdad? Y con relación a las lenguas indígenas, toda esa conmemoración del Año Internacional nos llevó a hablar con muchos referentes y a encontrarnos, ¿verdad? A encontrarnos con los referentes y líderes de los pueblos que estamos en el mismo camino y escucharles que ellos no quieren renunciar a sus lenguas, también a nosotros nos allana el camino para que desde el sector estatal podamos concertar con ellos el trabajo de documentación lingüística y promoción de sus lenguas. Entonces, respecto del guaraní, que desde varios sectores hoy día se esté hablando ese discurso que antes yo decía, parece que estamos hablando solos, parece que no nos escucha. Pero a mí eso, por ejemplo, me dio mucha satisfacción y alegría y mucha esperanza de que no estamos solos en esta lucha. Y otra cuestión que ocurrió, a pesar de que la situación era crítica, era una crisis, fue cuando se prohibió el guaraní, cuando alguien prohibió el guaraní a sus colaboradores, a sus trabajadores. Una empresaria particularmente, un caso muy sonado que cobró así impacto en las redes sociales y en las acciones, incluso judiciales, y nos movilizó nos movilizó, ¿verdad? Realmente a todos, porque a las instituciones comprometidas más aún. Pero de todos esos procesos, incluso también de las críticas que recibimos, a mí fue como una señal positiva la reacción ciudadana.
Hanimbora, ella nena kate ngañe, te guaterico ñaneñe, eres, anda ya hipotai, oye ya, ese, ko ute ambu es en davio, o cauyo, o ñaneñe, ello, o seba, jaje, y lo mitad, peo ñanemba, peo ando y peamo ahí, de huijicuay, o cauyo, se opua, o pues vamos a ella de ñañe, a cuacote, mare, pe iñe, jarango, acate, niñe, ere. Para mí esas son señales positivas y que me han fortalecido muchísimo. Y cada día yo encuentro un motivo alentador para seguir trabajando nuestras lenguas, no solo el guaraní, pero respecto del guaraní, solo encuentro apertura, ¿verdad? Nunca he encontrado a alguien que me dijera en estos 8 años de gestión en la Secretaría, que me dijeran, no me interesa lo que decía Europana, no, peaya ya pona ministra, peaya muy nuana, muchas veces no abarcamos todo lo que debemos realizar, pero hay actitudes favorables. Upeiseite ministra, hoy miramos, ne manduaba RGP, ayepa, mombe umi, orebe, bukuhawi, ayepa, opa umi, oye huputu acueco, dijarritena ko osho, ariri, pupe ministra, ni en guerra jape, y papá cuataramo, SPL, oye huputu, ministra, penderen via por 2010, oseñan de leña en Guerarejewa. Y Paiteboma, diciembre, últimos días. 2011, de enero a agosto, hubo una instancia que asumió transitoriamente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es la Comisión Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación, bajo la coordinación de don Ramiro Domínguez, una personalidad de nuestro país que ha luchado mucho porque se concrete luego la ley de lenguas y luego asumió también transitoriamente, vamos a decir, la titularidad, el compromiso de liderar el trabajo. Del seno de la Comisión Nacional de Bilingüismo surge el primer ministro secretario, don Carlos Villagra Marsal, y por decreto 7099 del año de agosto del 2011 fue nombrado primer ministro secretario, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros marcamos el 11 de agosto, porque es la fecha del decreto que nombra al primer ministro y que marca ahí también el nacimiento de una entidad autónoma en el sentido de que no está ya bajo la instancia dependiente del MEC, pasa a depender de la presidencia de la República y ya puede trazar sus destinos. Con él entonces se configuran los primeros grupos, anexo de personal recién tuvo en el año 2012, los primeros funcionarios son incorporados así formalmente, sea por contrato o por nombramiento, se dio desde el 2012, y bueno, en el 2013 nosotros llegamos. Todo ese tiempo de 2 años se configura la instalación de la secretaría, un local donde funcionar, mobiliario, el primer equipo humano, ¿verdad?, que llevaría adelante los trabajos. Y hay que señalar de esa época, el logro más importante fue la conformación del plantel inicial de la Academia de la Lengua Guaraní. Los 15 primeros miembros de la Academia de la Lengua Guaraní fueron seleccionados por concurso de mérito en el año 2012. Aupeu y deja cromba puma y yehui, aupega tu 2015 rupirae o impa curiñane academia. Entonces, a partir de allí nosotros trabajamos las líneas de fortalecer el bilingüismo oficial, enfatizando la atención del guaraní. Allí, por ejemplo, para el uso oficial de la lengua guaraní en el Poder Ejecutivo, tenemos que señalar que en el 2017, por un decreto presidencial que justamente se emitió para que la Secretaría tenga esa autonomía de trazar su organización, su organigrama, su funcionamiento, en virtud del artículo 25 de este decreto se crean las unidades de asuntos lingüísticos. Estas unidades de asuntos lingüísticos hoy día casi en las 100 entidades y organismos del Poder Ejecutivo están activando la gestión de las lenguas,
porque eso, nosotros no podemos irnos a meternos en otro ministerio, en otra dirección de ente, en otro instituto, en otra secretaría. Entonces, desde adentro, desde estas unidades, los referentes están gestionando. Ese es un gran aporte, eso nació aquí en Paraguay. Nosotros somos una entidad coordinadora de la gestión lingüística de todas las otras entidades de manera transversal. Esa planificación lingüística que se está implementando es gradual, pero está avanzando. Jamás tuvo freno. La comunicación bilingüe que inauguramos con ustedes, especialmente Arnaldo que estuvo desde el inicio, esa comunicación bilingüe no teníamos un camino nosotros trazado, un manual para realizar. Nosotros empezamos a abrir como picadas y estamos comunicando hasta hoy en las 2 lenguas oficiales por todos los medios que tenemos disponibles, ¿verdad? Y la mayoría de ellos en forma gratuita también, ¿verdad? Entonces, eso es importante señalar. Marcamos allí hito en el tema de instalar esta lengua, el uso de esta lengua a través de los medios con la función informativa. Ahí también tenemos que señalar la creación de estas aplicaciones con soporte tecnológico. Guaraní Agbú, antes de eso también le Aranducap, nuestros audiolibros, también los traductores que habíamos trabajado con MITIC anteriormente, Senatic, ¿verdad? En esa época, el corpus de referencia al guaraní, por más limitado que sea, ya es una base tecnológica. Entonces, posicionar la lengua guaraní en los medios tecnológicos y a través de los medios tecnológicos difundir, eso es importantísimo. La campaña Rojaljucheñe, que desde el inicio, desde el 2013, celebramos así el Día de nuestro idioma, alentando a los impulsores del uso, de la promoción de la lengua guaraní, al entregarles un galardón, ¿verdad? A los promotores, eso marcó, ¿verdad? Marcó una experiencia muy interesante de alentar a los mitad itereíos, o putramo bello poija, y creen a bello jo. Hoy ñamoinu, ya ñamoinu academia, pe ñamoinu mamaba, o jaiba, guaranime, y catu jamuacha, ñamoinungo, ya y catu mijaisha, entonces, eso en lo misional es muy importante. En materia de lenguas indígenas, todavía estamos en deuda porque hay mucha necesidad. Con 6 lenguas en peligro, apenas estamos llegando a 3, sostenemos de eso. Con un pueblo sostenemos desde el 2013 hasta hoy el cuidado, la atención, la documentación de esa lengua. Con proyectos de investigación lingüística también hemos avanzado y hoy día se va concretando. Hoy, por ejemplo, concretamos algo que tiene que ver con las toponimias. El estudio de las toponimias va a ser un gran aporte con la dirección del Servicio Geográfico Militar, que es muy importante. Ese trabajo después va a facilitar el uso escrito del guaraní en las toponimias a las gobernaciones y a los municipios. Después vamos viendo también que en el 2020 se promulga una ley que reconoce oficialmente la lengua de señas paraguaya, que nació en el seno de la SPL en el marco de un trabajo en una subcomisión de comunicación, información y lengua de señas, que todavía tenemos que seguir avanzando en el sector de las personas con discapacidad auditiva y sus organizaciones civiles. Ahí tenemos que seguir avanzando la planificación del uso de esta lengua. Y creo que por ahí vamos repasando. Hoy día estamos también con comisiones mixtas, estamos más en la región. Comisiones mixtas tenemos con Perú, con México y Colombia, desde donde vamos a brindarnos mutuamente cooperación técnica para formarnos, para entender más de esta gestión de las lenguas, formarnos en lingüística, en investigación, en lengua de señas. Entonces tenemos allí una esperanza, un abanico de posibilidades en el marco de la cooperación. En la cooperación sur-sur, acá en la región Latinoamérica y Caribe, la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, donde Paraguay adhirió plenamente y participa plenamente de las reuniones de trabajo. Y ya de cara al decenio internacional, ya nos habían anunciado que el año que viene en nuestra delegación, en nuestra embajada en Francia, estará asumiendo la dirección de un equipo de trabajo que está planificando hay todo un plan de acción mundial
y que nosotros después tenemos que también interpretar a nivel nacional y contextualizar un plan de gestión de las lenguas indígenas en el marco ya de ese decenio internacional. A pese ya ese ya guatabe de y paso mi haya hechado que pues soñan enderezar en un depe que te itereimba e guaterilla de cojaya ya poba era catu y pona beba co amba ya putepe ningo venda ya putairi ya guata ya guata sapante ya guata en behueca tú tengue peje ya lo mitad sapante ya de pre mieve acá tú peya esa cuava mamá güero joru peñande ya poba ya ñanemo inuji pues de catuyete o hija dos esa cuai cuñande ven ñanemo inu seis pues no va a poseer y eres el plan de catuya va a ver. Sí, creo que me tocaba a mí, ¿verdad? Me quedé así como que impactado con tanto crecimiento, con tanto na con combutería, con la guaraní, pero ahí vengo, ahí siempre me dicen, yo siempre digo cuando yo trabajo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, me dicen, ese puesto hicieron para vos nomás, tipo que no sirve, ¿verdad? Y ahí está recordando lo que decía la ministra, ¿verdad? Que tipo mucha gente no conoce, que la lengua es algo tan transversal. Y yo quisiera más o menos ahondar mucho en la Disla, la mujer de campo, ¿verdad? Y por sobre todo una persona muy especial que siempre que conversábamos, ministra, vos me hablabas mucho de, que fue también, creo que también fue el asesor espiritual, no sé si estoy en lo cierto, pero el padre Alberto Luna, que fue tu profesor, que también te inculcó muchísimo del amor a la lingüística, del amor a las artes, porque él es un periodista, para mí un buen periodista, uno de los mejores, un jesuita que está formando a otros jesuitas ahora, imagínate. Y el aporte que él te dio y el aporte también del carisma jesuita, ¿verdad? Que es como muy guerrero, ¿verdad? San Ignacio de Loyola fue un caballero, o sea, tipo, algunos aspectos de esa formación en Santa Rosa los seguís teniendo ahora, te ayudaron muchísimo a crecer. Sí, en el quinto y sexto curso, él fue mi profesor, nos enseñaba psicología, filosofía, religión. Hay otro compañero de él que es también hoy un sacerdote jesuita, en Nicanor Martínez, Painino le decimos nosotros, también nos formó y formamos los grupos juveniles, un grupo juvenil al que yo pertenecía. El padre Alberto Luna, que sabemos cómo milita en el guaraní en el ámbito, o sea, con el guaraní en el ámbito religioso, ¿verdad? En una misa guaraní, de Guaja, el año guaraní, él es académico de número hoy día, a tal punto que yo soy el número 26, él es el número 27 y en el mismo día integramos la academia en la segunda camada, vamos a decir, del plantel de académicos. Bueno, el padre Alberto nos enseñó si nos enseñaba psicología, ya nos enseñaba la técnica de la entrevista, pero una entrevista real que teníamos que realizar. Si nos enseñaba la técnica de la observación de conductas, nos mandaba a observar conductas. Y yo no he de recordar mucho de las nociones de psicología, pues sí recuerdo las experiencias de haber ido a observar una sala de clase y registrar conducta de niños y conducta del adulto que era el docente en ese momento, registrar y venía a procesar eso y entregar un informe, por ejemplo. Y luego las obras teatrales, lo que recuerdo con él. Primero era representación de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y fuimos a representar a otras compañías desde el pueblo, desde nuestro colegio. Es decir, ya era actriz de teatro, pero en un escenario real, con un público real. Y luego representamos en nuestro pueblo, en el salón municipal, la obra de Julio Correa, Cara y Eulogio, y fui también protagonista. Luego acá nos volvimos a encontrar en Asunción y en el Colegio Inmaculé, en el teatro, representamos con los seminaristas Ñemboé, creo que se llamaba, que fue una compilación desde la oralidad de las oraciones, ¿verdad? Como el hablante reza y compilaron los estudiantes y él armó un guión y yo fui protagonista, fui la única mujer en el mundo de los muchachos que actuamos justamente
rezando aquellas oraciones de la religiosidad popular, de los santos y todo eso. Bueno, el padre Alberto Luna también me marcó en una decisión, porque yo tenía 18 años y mis padres me dijeron, no vas a irte a Asunción, no vas a estudiar. Vos te vas a quedar un año con nosotros porque nosotros ya somos viejos, adultos, estamos ya enfermos y vos sos la última mujer y ya no te vas a ir porque todas las demás ya vinieron a estudiar hacia Asunción. Cuando vuelva tu hermana, cuando haya terminado su estudio, te vas a ir vos porque por turno van a estudiar. Y aquella vez él me dijo, te puede doler mucho, pero si vos no salís en este momento de tu casa, vas a quedarte allí atrapada, porque sos sensible, sos obediente y te vas a quedar allí porque ellos te van a decir el año que viene, aninte narejo, porque oye poco atan dereje y cuajeje, jaco angareseana, porque con angareseana, y a mí me fue pesado y chocante, pero luego le di la razón. Luego fue mi hermano y me dijo, no, no vas a perder ni un año, te vas a ir a estudiar. Y bueno, así fue como salí de mi casa y viví también un poco el desarraigo de lo que es vivir, venir del campo a la ciudad e insertarse en una cultura muy diferente a la mía. Y la ambas subeba cuando me gustaba IPM saliendo ya de todas las formalidades. La ambas subeba con la ayuda yo la mandi, ojalá naranja. Que mía, la orero, qué triste me fue venir a comprar mandioca y naranja, porque eso yo tenía en la casa en abundancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me dolía eso en la ciudad. Y nomás una anécdota, porque claro, cambia todo, desde tu alimentación cambia, tu ritmo de vida, eso que para mí no existía el reloj en la campaña, solo el sol, y yo ahí adivinaba la hora y los momentos, qué hora tenía que salir y cumplir las obligaciones. Acá era estrictamente manejarse con el reloj, las horas, los minutos, ¿verdad? Y bueno, entonces tengo las dos vivencias de los dos ámbitos, de lo que es vivir en el campo y lo que es vivir las exigencias de la ciudad. Excelente. Ministra, ¿cuál es el Paraguay ideal en el aspecto lingüístico? Es decir, ¿cuál es el sueño de la SPL? En decir, ahí queremos llegar para decir, reivindicamos todos los derechos lingüísticos. Ese Paraguay ideal que reivindica todos los derechos lingüísticos. ¿A dónde tenemos que llegar para lograr eso, ministra? Voy a partir primero de algo superficial. Paraguay bilingüe, visible y audible, primero, en todo el territorio geográfico del país, que se vea y que se vean y que se escuchen las dos lenguas oficiales. Eso significa textualizar, crear paisajes lingüísticos, señaléticas, rotulaciones en ambas lenguas oficiales. Y ese no es sueño de la SPL, es mandato desde la Constitución y de la Ley de Lenguas. En un futuro próximo, ver nuestro Paraguay bilingüe, no solo escuchar. Hoy escuchamos, pero no vemos. Ver. Eso por un lado. En materia de derechos lingüísticos, quien llegue a una oficina pública, sea del sector estatal o de un servicio público privado, si viene hablando en su lengua, que sea atendido en la lengua. Que cuando haya un monolingüe, entienda que él es el limitado cuando no maneja la lengua del otro. Él es ese grado de sensibilidad y de compromiso de los paraguayos con el otro, porque comprometernos con la lengua significa comprometernos con el otro, que no habla la mía. Llegar a un banco, va ella pa ayuhina y potá, se cuatías pearejewa. Ate indene ewa pu apetashera no sa pu te iñan. Ese es eso significa que se respeta, que una persona sorda pueda ser atendida en una oficina pública, estatal o privada, aunque no se use la lengua de señas, que se tenga una interpretación en línea, un intérprete, alguien a quien acudir para poder ofrecer un servicio en la lengua del otro. Que los indígenas, cuando vengan a expresarse en su lengua propia, que no se les mire con discriminación, sino que con mucho respeto,
Y cuando uno no usa esa lengua y no entiende, porque ni siquiera es de la familia lingüística guaraní, sepa a qué entidad por lo menos recurrir para buscar un intérprete. Así es el sueño, es el Paraguay soñado lingüísticamente. Un Paraguay que no tiene vergüenza de mostrar sus lenguas, su bilingüismo y las otras lenguas presentes acá. Un Paraguay que reconoce el derecho lingüístico del otro y respeta al otro. Un Paraguay donde sus habitantes sean sensibles a esta realidad y a esta diversidad. A mí me nace tanta fuerza verle, ministro, realmente en este mundo tan caótico hoy día y por sobre todo tan machista, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que la sociedad paraguaya es muy machista y sin embargo pudiste abrir paso de alguna manera dentro de ese mundo, del mundo de que siempre son ministros. No hay tanto, no escuchamos tanto a veces ministras o siempre son secretarios, siempre son ministros. ¿Y cómo hiciste? ¿Cuál fue tipo la receta más o menos para poder decir, aquí estoy, soy la Isla Alcaraz, soy mujer y tengo las fuerzas necesarias para poder llevar tanto como un varón o como cualquier otra persona? En el primer grupo, o sea, en la otra administración gubernamental, entre los ministros de presidencia, los 19, estábamos 6 mujeres. Entonces nos alentábamos unas a otras, ¿verdad? Hablando y diciendo, ya no beco, pero a mí que no haya año, ya que no yo quiere, ya que no. Entonces nos alentábamos y nos animábamos. Y hemos encontrado también ministros muy formidables que nos alentaban, que nos valoraban. Eso es lo que es importante, ¿verdad? Encontrar la solidaridad entre los colegas. En esta administración gubernamental, creo que según han señalado y escuché la vez pasada al presidente de la República, que nos contaba que su gabinete está integrado, o sea, que es el primer presidente que ha integrado mayor cantidad de mujeres en su gabinete, ¿verdad? Sea como ministros del Poder Ejecutivo, ministras, sean como ministras de presidencia o directoras de entes, porque no solamente somos ministros, sino directores de entes o de los institutos. Y eso es agradable encontrarnos como mujeres. Y como digo, hasta este momento yo no he encontrado varones que me subvaloren, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Nos valoran bastante. Y creo que también el saber para qué estás en una institución, que no sos vos persona, individuo, sino es la institución y una responsabilidad del Estado. Interpretar eso. Nañañe momba, a las cargures, puestores en la instituciones, entonces hacer también esa diferenciación a mí me ayudó bastante, que cuando me voy a pedir algo, no estoy pidiendo para la isla, para mi mujer, para esta ministra, no, estoy pidiendo porque hay una responsabilidad desde el Estado para todo el país, ¿verdad? Entonces, humiante la sembo pu aguasua, umimba ea hechaba, ha shein un güera y pu aguasua se quiere, ha shein un güera cuimba eva, shemomba eva ave hija doya heiri va shere, ea no nyembo gordi va shere, umimba un pecharupinte se pu aguasua ve. Vai se poha sara bo lleva pues teja este tema maremo be ure ministra au yeme ese o pa mi enderezaba peja o iba pa veían de Facebook group y ve te teían de momaitei debe nembo pa ministra ha SPL pa ve aran boture he ore au lleve te a cointe mi va peñan de moinure he ha o ire he veían debe sei pa ha ministra amba epurando se debe Mocoin PTIM ojo, estamos con ponando PTIM. Quiero hacer porque quiero que sea mi última pregunta, porque pasa muy rápido el tiempo. Entonces quiero aprovechar y hacer dos en una. Si nos podés comentar los aspectos que faltarían fortalecer en la institución y también, por último,
¿qué mensaje querés dejar principalmente a tu equipo técnico? Nosotros celebramos los 10 años de vida institucional y qué mensaje querés dejar a ese equipo humano que acompaña tu labor en la SPL. Ve ahí, Pajao, ese ministro. Bueno, en lo misional nosotros hemos fortalecido la vida de la institución. Hemos trazado hoja de ruta, hemos abierto picada, luego camino, fuimos allanando. Ahí no hay problema, vamos a decir, porque para la poca cantidad de personas que trabajamos en la SPL y los escasos recursos financieros con los que hemos contado desde el inicio, hemos realizado mucho. Nuestra principal estrategia ha sido la alianza con otras instituciones. Ahora, un punto débil donde yo puedo mirarme y con franca autocrítica también seguramente es no haber podido conquistar hasta este momento mejora en el presupuesto y muy por el contrario que estemos padeciendo en este contexto de la pandemia, sobre todo un decrecimiento brutal, más del 50% de nuestro presupuesto institucional, que nos está limitando mucho para desplegar aún más las alas institucionales. Entonces, ese es un punto crítico, pero dicen que si vemos las crisis también como otra vez una oportunidad, convertir las crisis en oportunidades, así mismo está fijada mi mirada. Hoy, el equipo humano que me acompaña, desde todas las áreas, quiero reconocer también lo que estamos trabajando desde el área de administración y finanzas, está en una dinámica de vencer esta mala racha y conquistar recursos para que podamos estar mejor gestionando las lenguas del Paraguay. Ese es el único punto, nudo crítico que yo puedo señalar en la vida institucional, ¿verdad? Y por otro lado, lo del equipo de trabajo. Soy yo la que recibo estos días las felicitaciones, las congratulaciones, y nada hubiese sido posible sin un equipo humano comprometido. Es gente buena la gente de la SPL, tanto los que trabajan en las áreas misionales como los que trabajan en la parte administrativa, de apoyo a la gestión, en la parte estratégica. Tengo un consejo, equipo de directores que en este contexto de pandemia muy difícil han demostrado su compromiso real con la institución. Y el equipo humano de cada uno de estos directores haciendo fuerza para sostener la gestión en la institución y dando de sí más de lo que se pueda esperar de ellos. Así que esas congratulaciones que yo recibo, hoy estoy pasándoles a cada uno y diciéndoles, ¿verdad? Sigamos así. Yo creo que un servidor del Estado, un servidor de las lenguas del Paraguay, un bien intangible, un bien inmaterial, se espera que sea así, que tenga un corazón humano comprometido y un esfuerzo así, incondicional, vamos a decir, a favor de las lenguas, que en definitiva es a favor de los hablantes, a favor de los compatriotas. Tantas cosas recibimos ahora, yo creo que, no sé, me quedo así sin palabras y le agradezco muchísimo, ministro, por el tiempo. No sé si vamos a seguir con otra pregunta más, Arnaldo, si ya nuestro tiempo está como corto. Se llama Mondo Homa Abuye Carlos de Coinde para parando ustedes chupe catupe No, sí, haisa añete japepe arabo hasta petin arabo puku kuhin se ve araka vende ye pusoyo petin arabo puku kue o reñino que sí. ministra ro ipiande wi petin arabo nere envia popa uwi ore abuye beten debe ore moinure heko arabe ministra nya ne mandu ambi hangwanyandera pukuere ha coindende upeba ere y pona vei yagua pumi nye mindu uha ñane mandu aja allí papaña mono opa omi ella po akue y pona omi allí kuaja allí kuaukabe hija upeare he opa omi are he ministra ora huyende ore moinure he ha apameja tobe que na ye pide guaisa tañane embarete ye picui ha una cota pe y pona ite bareja eva ñamboyero via ñe engüera
Ñamboyero viajaisa y por Ujaracuera, pero para Eurea Guillén debe ministra coara. Ney Arnaldo Carlos PM Catoa Willevete, Upeixete, Yandena Yamuno, Oira Muñandera Picuere, Anda Yayereira Muñama, EGC, Hasetereña Mumba, Hawaiian en Enviapo, Hajasea Veña Maturun Hawa, Miña Merirera Muña Puruba, era Eja, Ñambuja Pepe Huye, Hawaiian en Enviapo, Upea Yan Enviapo, Tepengo Yandere Covea, muy baja, Peja, Pangujina Yan Enviapongo Yandere Cove. Agullebete, Hatamorae, Paraguay, fuera Sambuja, Taimbare TV, con NIR. Aupeisa ministra, Agullendebe, Agullebe y Carlos, y a todos los que nos acompañaron a través de la transmisión en Facebook, los que nos dejaron sus mensajes en los comentarios. Muchísimas gracias y nos reencontramos el siguiente viernes a partir de las 13. Agullebete, Taupeisa. Agullebete, Taupeisa.